Saludos, profesor. Mi nombre es Miriam Nijárcida, estudio fisioterapia en la sección A y bueno, en este momento voy a dar una breve explicación de la reparación tisular. Bueno, la reparación tisular o reparación de tejidos óseos o blandos es un proceso mediante el cual la piel u otros tejidos comienzan a recuperarse tras haber sufrido una lesión. Una lesión que pudo haber sido provocada por un accidente, por alguna enfermedad o por intervención quirúrgica. Es un proceso que requiere de células especializadas que se encuentran en la sangre. Es un proceso en el cual se da una actividad celular. Además, intervienen las citoquinas y hay una demanda de nutrientes para que se pueda llevar a cabo el proceso de curación. Algunos estudios científicos han demostrado que una dieta entre proteínas y nutrientes puede ayudar al proceso de curación. La reparación tisular se da mediante unas fases. Las tres fases principales son la fase inflamatoria. Esta fase inflamatoria ocurre de inmediato ha pasado la lesión y dura aproximadamente entre 3 o 4 días. El objetivo de este proceso inflamatorio es eliminar las sustancias nocivas que se encuentran en el segmento que ha sido afectado y preparar también los tejidos para su posterior recuperación. La segunda fase es la fase proliferativa. En esta fase se reconstruyen aquellos vasos sanguíneos que habían sido dañados y se comienza a formar nuevo tejido. Y la tercera fase es la fase de maduración o remodelación. Esta fase es la última de todas y en esta se forma por completo ya el tejido cicatricial. En cuanto a los medios de atención para el proceso de curación, voy a hablar primero los medios que se utilizan para las heridas, así como su proceso de curación. Recordemos que la curación de las heridas se da por medio del tejido cicatricial y que en primera instancia la atención que se debe brindar es detener la hemorragia en lugar de que exista alguna. Ok, las heridas tienen un proceso de recuperación que también se divide en tres fases. La primera fase es la fase inflamatoria, en la cual se detiene la hemorragia y el organismo comienza a dar sus primeros signos de reacción para recuperarse. La segunda fase es la fase proliferativa. En la fase proliferativa se forma el tejido de granulación. Y en la tercera fase, que es la fase de remodelación, este tejido granulado se convierte en tejido cicatricial. ¿Cuáles son los medios de atención? En primer lugar, desinfectar la herida. ¿Cómo se hace esto? Esto se puede realizar con un suero fisiológico o con agua y un jabón que sea neutro. Se realiza 3 veces al día o cada vez que se vaya a cambiar el apósito que se utilizó. Algo muy importante, el apósito que se utilice debe ser estéril. Además de ello, no se deben mezclar los antisépticos. Ok, en cuanto a los medios de atención, en cuanto a la fisioterapia, se utiliza ultrasonido, electroestimulación y terapia para heridas con presión negativa. Eso hablando un poco de lo que es la recuperación de los tejidos blandos. Ahora voy a hablar sobre los medios que se utilizan para la recuperación de tejidos óseos y de su proceso de curación.
Los tejidos óseos, a diferencia de los blandos, no se recuperan con tejido cicatricial, sino que más bien se habla de regeneración del tejido. Y es un proceso de curación o de recuperación que se divide en 4 fases. La fase 1 es la fase inflamatoria, en la cual al haber fractura, hay también una rotura de los vasos que nutren el hueso. Se produce la hemorragia, la cual luego se coagula y forma el material necrótico. Esto es lo que da lugar, por así decirlo, a la inflamación. Ese es el proceso inflamatorio. La segunda fase es la fase de fibrocartílago. En esta fase se comienza a formar el callo que rodea al hueso tanto por delante como por detrás. La tercera fase es la fase proliferativa o de osificación, en la cual el callo se convierte en hueso, pero es un hueso que aún no está estructurado. Y la última fase, que es la fase de remodelación, pues ya se forma el hueso estructurado. Esta fase cabe destacar que es un proceso de un largo tiempo para que el hueso pueda recuperar su función y su forma normal. Incluso es importante mencionar que cuando las personas que han sufrido la lesión son personas ya de edad mayor, puede incluso que en ningún momento recuperen con totalidad la función y la forma del hueso. Bueno, esto fue todo, profesor. Agradecida de verdad por la oportunidad y bueno, hasta un próximo encuentro. Gracias.